A ver, en la historia del deporte hay momentos de pura gloria, ¿no? Hazañas que se quedan para siempre. Pero también están los otros, esos momentos que manchan la pelota que todos quisieran olvidar. Bueno, hoy vamos a abrir uno de esos archivos prohibidos, uno que cuenta la historia de una de las mayores vergüenzas que se han visto en un mundial, el Pacto de Gijón. Uf, esta frase es que lo resume todo, ¿no? Imaginen la escena. No hay copas, no hay festejos, solo el alivio culpable de dos equipos y la rabia de todo un estadio, de todo un planeta que lo estaba viendo. Esa indignación que nació en las gradas del Molinón, en España, y que miren, décadas después, todavía se siente. Vamos a meternos de lleno en esa tarde gris para el fútbol. Pensemos en ese 25 de junio de 1982, no como un partido de fútbol, sino como la escena de un crimen. En serio, un crimen donde no hubo un arma, pero sí millones de víctimas. Todos los que estaban en ese estadio y los que lo vieron por tele, sintiendo esa mezcla de incredulidad y una bronca terrible al ver cómo mataban el espíritu del juego delante de sus narices. El lugar, el estadio El Molinón, en Gijón. La gente llegó esperando una batalla de verdad entre dos potencias, Alemania Federal y Austria. Pagaron su entrada para ver fútbol. ¿Y qué recibieron a cambio? Un pacto de no agresión. Un teatro, una puesta en escena donde el único objetivo era cumplir un guión que los beneficiaba a ambos, sin importarles en lo más mínimo el público. Ok, para entender por qué hicieron lo que hicieron, primero hay que entender el motivo. Y el motivo no tenía nada que ver con el honor o la pasión por el deporte, no. Estaba en la matemática pura y dura de la fase de grupos de ese mundial. El tablero estaba servido, pero no para jugar una partida limpia, sino para cocinar una traición a fuego lento. Miren cómo estaba la tabla. La cosa estaba que ardía. Argelia, que debutaba en un mundial, había hecho historia. Le había ganado a la todopoderosa Alemania Federal. Un batacazo. El día anterior, además, le habían ganado a Chile. O sea, llegaron al final con 4 puntos, siendo la gran sorpresa, la prueba de que en el fútbol todo se puede. Y por eso, por ser el equipo débil que se le plantó a los grandes, su destino le importaba tanto a la gente en el estadio. Y aquí está la clave de todo el asunto. Había un resultado, uno solo, que era mágico para los dos equipos europeos. Si Alemania ganaba por 1 o por 2 goles, ¡listo! Alemania y Austria pasaban de ronda, y la heroica Argelia se quedaba fuera por diferencia de gol. Cualquier otro resultado, un 3-0, un empate, una victoria de Austria, cambiaba la historia para alguno de los dos. La tentación de arreglarlo estaba ahí, servida en bandeja. Y así, con ese morbo en el aire, arrancó el partido. Y lo que empezó como un encuentro de alta tensión, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una farsa. Un bochorno total. Tuvimos 10 minutos de fútbol y 80 minutos de un teatro malísimo que desató la furia de toda la gente en las gradas. Es que la cronología es para no creer. Minuto 10, gol de Hrubech para Alemania, 1-0. El resultado perfecto. Y a partir de ahí, el fútbol se murió. Se apagó la luz. Lo que siguió fue una vergüenza, pases al costado, jugadores caminando, pero cero intención de atacar. En la tribuna, la gente pasó del desconcierto a los murmullos y de ahí a una silbatina ensordecedora, una bronca monumental. La reacción fue inmediata, y no solo en el estadio, en todo el mundo. El propio comentarista de la televisión alemana, en un acto de dignidad, se negó a seguir narrando. Su colega de Austria le dijo a la gente, ¿saben qué? Mejor apaguen la tele. Y en la cancha, la gente dictó su sentencia. Los hinchas argelinos, con el corazón roto, agitaban billetes gritando «vendidos», y el público español, el local, se unió a la protesta, sintiendo una vergüenza ajena terrible de que eso pasara en su país. Este fue uno de los cánticos que bajaba de la tribuna. «¡Que se besen!». Era pura ironía, puro sarcasmo que lo decía todo. La gente, al ver que no se atacaban, que no competían, se burlaba de ellos. Pero también se escuchaba «fuera, fuera», y sobre todo «Argelia, Argelia». El estadio entero se había puesto del lado del equipo traicionado. Se convirtió en un tribunal popular, juzgando en vivo la muerte del juego limpio. En ese momento, en el 82, la única prueba era lo que veían los ojos. La indignación se basaba en el testimonio de los que estaban ahí. Pero hoy podemos ir mucho más allá.
podemos usar la tecnología para hacerle una autopsia digital a ese partido y demostrar con datos fríos lo que miles de gargantas denunciaron esa tarde. Y es que los números no sienten, no tienen camiseta, solo muestran la verdad. Y cuando ponemos este partido bajo la lupa de las herramientas de análisis de hoy, los resultados son, de verdad, escalofriantes. Son la prueba irrefutable, el ADN de ese crimen deportivo. Miren este gráfico, es que es clarísimo. Los primeros 10 minutos, la barrita está arriba. Hay intensidad, hay llegadas, un partido normal de mundial. Después del gol, ¡pum!, la línea se desploma. Actividad nula, cero. Es un electrocardiograma plano. El momento exacto en que los dos equipos firmaron el pacto y dejaron de competir. Los datos confirman lo que la gente en la grada vio y repudió. ¿Y qué tal este número? 99%. Esa fue la precisión de pases de los dos equipos en su propio campo durante los últimos 80 minutos. Pases para atrás, pases al costado, sin arriesgar nada. Una estadística que en otro partido sería brillante, de un control absoluto, aquí es la prueba del delito. Era la perfección al servicio del fraude. A pesar de que no hubo sanciones deportivas, la vergüenza fue tan gigante, el escándalo le dio la vuelta al mundo de una manera tan potente que el fútbol tuvo que reaccionar. Toda esa rabia, todos esos silbidos en Gijón no fueron en vano. Dejaron una cicatriz, sí, pero también una lección que cambió las reglas del juego para siempre. Y el legado más concreto de todo este bochorno fue un cambio fundamental en las reglas. Para que nunca más dos equipos pudieran salir a la cancha a especular con un resultado que ya conocían, la FIFA metió una norma clave. Los últimos partidos de cada grupo, en todos los torneos, se jugarían a la misma hora, en simultáneo. Una regla que nació literalmente de la deshonra de Gijón. El sistema se corrigió, sí. Se buscaron maneras para que una manipulación tan descarada fuera al menos mucho más difícil. Pero el recuerdo de ese día, ese no se borra. Es una mancha en la historia grande de los mundiales, un recordatorio de que a veces la voz y la indignación de los aficionados pueden, de verdad, cambiar la historia. Y con esto cerramos este capítulo oscuro. Pero la pregunta queda picando, ¿no? Hoy, con el VAR revisando todo, con cámaras por todos lados y una presión mediática brutal las 24 horas del día, ¿sería posible ver algo así? ¿O la tentación de un resultado que conviene a dos siempre encontrará la manera de salir a la luz? Ahí se las dejo, para pensar.